Muy buen día, bienvenidos una vez más. Llegamos al mes de octubre, el mes del terror. Es en este mes cuando las brujas tienen un mayor aumento de poder. Vamos a escuchar la historia de Marla, así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hace algunos años decidimos realizar un viaje en familia para celebrar el ascenso de mi esposo en su trabajo. Salimos de la ciudad a uno de los pueblos mágicos que eran relativamente cercanos a la ciudad de Guadalajara. Rentamos una cabaña a las afueras del pueblito al pie de la sierra. Sin duda es uno de los lugares con mejor vista natural que he visto en toda mi vida. Los grandes árboles abarcan toda el área, provocando una sensación de frescura y tranquilidad que simplemente con respirar el aire con olor a pino de aquel lugar provoca relajación. Estuvimos casi todo el día caminando por el pueblo y algunos lugares de los más icónicos del lugar. Sin duda estábamos pasando un muy buen rato mi esposo, mi hijo de 7 años y yo. Regresamos a eso de las 6 de la tarde a la cabaña para que nos dieran algunos aditamentos necesarios para hacer una fogata, ya fuera en el interior o exterior de la cabaña. El encargado amablemente nos entregó un buen montón de leña y maderos de ocote para encenderla con mayor facilidad. El señor amablemente nos contestó todas las dudas que teníamos respecto al lugar e incluso nos dio algunas sugerencias para visitar al día siguiente, todo con una excelente actitud y disposición. Finalmente nos explicó algunos trucos que había en la cabaña para que saliera el agua caliente y cerrar las puertas y ventanas para no pasar frío durante la noche. Estuvimos fácilmente 1 hora platicando con el joven y estaba empezando a ponerse oscuro, por lo que nos dijo que estaba pasando un buen rato, pero aún quedaban algunas cabañas por visitar, a lo que ambos asentimos y nos disculpamos por haberlo entretenido más de la cuenta. El joven nos deseó una buena noche y que siguiéramos disfrutando la estancia, a lo que mi esposo en tono de broma le contestó: "Pues con que no nos vayan a asustar no hay problema", mientras soltaba una risilla jovial. Sin embargo, al momento de escuchar aquello, el hombre que estaba siguiéndonos la plática con una sonrisa en el rostro cambió drásticamente. Se convirtió en una mueca de seriedad e incomodidad. Mi esposo y yo lo notamos y nos volteamos a ver el uno al otro. Le dijimos que nos dijera el por qué se había incomodado. Parecía que no quería decirnos sobre lo que sea que fuera relativo al tema, ya que se la pasaba volteando para todos lados, con una mueca de incomodidad notoria en su rostro, hasta finalmente mencionarlo. Se dicen muchas cosas aquí a los alrededores. Personalmente a mí no me ha tocado ver algo, pero es porque los que vivimos por acá no es muy común que nos quedemos tan adentro en la sierra. Entre algunos de los inquilinos que han venido a varias de nuestras cabañas, nos han dicho que han visto varias cosas. ¿Cómo qué cosas?, preguntó mi esposo con verdadera curiosidad e interés. El joven, nuevamente incómodo, respondió con un tono de preocupación en su voz: "Varía. Algunos dicen que durante las noches se escuchan gritos entre los árboles, otros que ven figuras moverse a la mitad de la noche y finalmente dicen oír cosas dentro de la cabaña, especialmente cuando traen niños consigo", culminó fríamente. Mi esposo escuchó con atención y guardó silencio por un momento cuando terminó de hablar. «Pero no ha pasado a mayores. Todos son rumores, ¿no?», preguntó mi esposo con verdadero interés. «Hasta ahora sí», respondió el joven. «No hemos sabido de nada en concreto fuera de los rumores». Con esa frase terminó la conversación y se fue del terreno de la cabaña.
Para ese momento eran como las 7:30 de la noche y el cielo ya se había terminado de oscurecer por completo. Permanecimos pensativos mi esposo y yo después de que el joven se marchara, pensando en si sería prudente quedarnos después de lo que nos dijo aquel hombre, respecto a que las cosas se ponían más fuertes cuando había presencia de niños en las cabañas. Aunque siempre hemos sido respetuosos con el tema paranormal, no queríamos incitar nada que estuviera fuera de nuestro control y exponer a nuestro hijo sin necesidad. Lo hablamos por un rato y decidimos que atracaríamos las puertas y ventanas cuando nos fuéramos a acostar para evitar cualquier cosa. Mi esposo empezó a montar una fogata a las afueras de la cabaña. Tardó un rato en prender de buena manera. Una vez que estuvo bien prendida, nos reunimos junto al fuego los tres y nos pusimos a asar bombones mientras mi esposo y yo tomábamos una taza de café de olla recién hecho. Mi hijo estaba disfrutando el entorno y la tranquilidad que se podía percibir en el lugar. A los alrededores de la cabaña de vez en cuando se escuchaban ráfagas de viento cruzar entre los enormes pinos verdes. Era satisfactorio poder estar en un lugar sin escuchar el sonido asediante del tráfico circulando en tu ventana o los constantes murmullos que las grandes aglomeraciones de gente provocaban mientras estábamos en la ciudad. Platicamos por un rato y contamos historias a nuestro hijo. Nos olvidamos por completo de las cosas que nos había dicho el joven horas atrás. Mi hijo se quedó dormido a eso de las 10 de la noche y lo llevamos a la cama. Volvimos a la fogata y estuvimos platicando un rato más mi esposo y yo. Sin embargo, algo había cambiado. Conforme la fogata empezaba a apagarse, se empezaba a percibir una intranquilidad que no puedo explicar. Quedaban apenas pocos minutos de fuego cuando empezamos a escuchar algo que se movía entre los árboles, curiosamente en las cercanías de la cabaña. Entonces nos llegó de golpe la plática que habíamos tenido con el hombre horas atrás. Mi esposo tomó la linterna de emergencia que alumbraba un buen tramo de terreno y comenzó a iluminar los alrededores. El entorno estaba oscuro y solo se veían los árboles. Sin embargo, mientras se movía la linterna de un lado a otro, pudimos notar una sombra irregular que aparecía entre los troncos de los árboles. Era prácticamente imperceptible por la rapidez con la que se movía, pero a juzgar por el tamaño era poco probable que fuera un conejo o algún otro animal pequeño. Sobresalía entre los troncos de los árboles por lo menos 60 o 70 centímetros del suelo. La tensión en el ambiente era más notoria de lo esperado. Le dije a mi esposo que nos metiéramos en la cabaña y atrancáramos las puertas y ventanas. Y eso hicimos. Corroboramos que mi hijo estuviera bien y una vez que habíamos terminado de cerrar los puntos de acceso a la cabaña, nos sentamos con un cuchillo en mano junto a mi hijo esperando que aquel ruido que estábamos escuchando fuera de la cabaña simplemente fuera algún animal que estaba caminando coincidentemente por el lugar. El sonido del crujir de las ramas de los árboles y hojas en el exterior de la cabaña era cada vez más constante. Mi corazón latía con rapidez. Mi esposo y yo estábamos atentos de las puertas y ventanas por cualquier situación en la que tuviéramos que actuar. No sé cuánto tiempo estuvimos a la expectativa, pero llegó un momento en el que todo el ruido de las ramas de los árboles y ráfagas de viento fuera de la cabaña dejaron de oírse. Una risa de una anciana sonó de repente justamente al lado de la ventana con tanta fuerza y eco que me heló la sangre al momento. Mi esposo dice que sintió un escalofrío que lo dejó paralizado. Inmediatamente después empezamos a escuchar sobre la puerta golpeteos fuertes como si alguien tratara de abrir la puerta a golpes. Yo estaba muy asustada, pero mi esposo mantuvo la cordura lo más que pudo. Con voz fuerte decía que quien fuera que estuviera ahí afuera sería mejor que se largara. Los golpes se detuvieron por un momento, parecía que todo había terminado. Cuando de pronto volteé hacia la ventana y vi una figura espeluznante. Una maraña de cabello alborotado justo al borde del marco de la ventana, dejando ver solo un ojo oscuro del que no podía distinguirse prácticamente nada. Era una cara arrugada y notoriamente como si fuera una mujer la que se asomaba.
Solté un grito ahogado para tratar de no despertar a mi hijo. Mi esposo escuchó e inmediatamente se desplazó de la puerta hacia mi dirección para percatarse qué pasaba. Temblando y mientras me cubría la boca señalé hacia la ventana. Se percató de la figura que sobresalía de uno de los bordes del marco y acudió directamente a tratar de verle más cerca. Aquella mujer o lo que sea que fuere se movió tan rápido que no logró darle alcance mientras llegaba a la ventana. De repente sobre otra de las ventanas escuchó con claridad cómo rasgaban uno de los cristales a manera de toque sobre el vidrio. La misma cara con cabello enmarañado y ojos oscuros se había desplazado por lo menos 10 metros por fuera de la cabaña en menos de 2 segundos, algo que me parecía imposible. La luz del porche de la cabaña iluminaba levemente aquel sector de la ventana, por lo que pudo verse con mejor claridad la cara arrugada y espeluznante de aquella mujer que estaba tocando hacia el cristal, con lo que parecía ser una pata de algún ave de gran tamaño, ya que las garras que se podían observar eran tan largas que por un momento llegué a pensar que la mujer tenía esas patas de ave por manos. Di un sobresalto de la cama y corrí hacia la ventana para encarar lo que sea que nos estaba acechando. Sentí algo de mí que no sé explicar. Cuando estuve junto a la ventana era como si hubiera estado llena de furia, tanto que llegué a considerar que rompería las ventanas de la cabaña. Le dije a aquella cosa que se fuera, que no íbamos a darle nada. Fue ahí cuando pude verla claramente. Se había parado justo al borde del área que iluminaba el foco del porche de la cabaña y donde iniciaba el umbral de la oscuridad entre los árboles. Parecía ser un gran pájaro de plumas negras o de un color muy oscuro para notar la diferencia en la ausencia de luz. Medía por lo menos 1,5 metros de alto y tenía unas patas con dedos largos que se acompañaban con garras largas y afiladas. En lugar de una cabeza de ave, llevaba la de una mujer. Parecía la cara de una anciana arrugada con ojos oscuros cubierto por una maraña de cabellos grises que rodeaban toda la cabeza. Y en lugar de nariz y boca, había lo que parecía una mezcla deforme entre pico de cuervo y una nariz larga que se unía con la boca. Era una imagen grotesca de ver y que en ese momento me dejó paralizada. Mis ojos no daban crédito a lo que estaba viendo. Tardé un momento en reaccionar y caí en cuenta. Aquello era una bruja. Volví con mi esposo y le dije lo que vi. ¡Una bruja! ¡Una bruja! Mi esposo me vio con bastante incredulidad. Tal vez pensó que aquello era parte de la adrenalina o temor de la situación que estábamos viviendo. Se acercó a la ventana y dice que vio justo en ese momento cómo aquello pareció salir volando del lugar. Sorprendentemente, entre tanto barullo que habíamos hecho, mi hijo no se había despertado por suerte. Por la zona en la que estábamos era prácticamente imposible tener buena señal de recepción de teléfono, por lo que no podíamos llamar a nadie por ayuda. Decidimos mi esposo y yo montar guardias y que despertaríamos al otro si algo se presentaba. Asimismo seguimos con nuestro cuchillo en mano prácticamente toda la noche. Yo me recosté primero, pero siento que no dormí nada. Tenía mucha intranquilidad de que aquello pudiera volver. Durante el transcurso de la noche, los ruidos de las ramas del viento y todo lo que movía los árboles nos inquietaba bastante. Sin embargo, no volvimos a escuchar la risa macabra o ver aquella maraña de pelo asomándose por las ventanas. A primera hora de luz de sol salimos de ahí, y aunque antes de la noche habíamos pasado un muy buen rato en el pueblo mágico y cabaña en el bosque, decidimos no volver a visitar el área. Hasta la fecha lo hemos cumplido. Cuando tenemos oportunidad de vacacionar, acudir a lugares cercanos a la Sierra del Tigre no es una opción viable. Gracias por leer mi relato. Y así llegamos al final de esta historia.
Las brujas suelen ser seres mágicos con una gran cantidad de energía manipulable. Muchas de ellas lo han obtenido a través de un pacto con un ente demoníaco y utilizan esa energía mágica para hacer el mal. Es difícil saber las intenciones que tendrá cuando te topes con una, así que es mejor mantener tu distancia y precaución. Déjame en los comentarios si tú has pasado por alguna situación similar o si conoces a alguien que haya tenido alguna interacción con brujas cambioformas. Durante el transcurso del mes de octubre estaremos trayendo relatos relacionados con brujas y magia oscura. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos transmitir a la audiencia. Asimismo te dejo nuestras redes sociales para que nos sigas y apoyes. Si eres de los que nos escuchan en Spotify o alguna otra plataforma de audio, te invito a que nos apoyes también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos exclusivos que subimos entre semana. De esta manera podremos seguir trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos